Y en esa minoría de casos que se aciertan y que se sabe que es cierto lo que dicen, por ejemplo, cuando dan algunos detalles de la vida de uno que son ciertos, ¿cuál es la explicación? Es cierto que algunas de esas personas tienen el don de la mediumidad, pero la utilizan incorrectamente, pues la mediumidad es un don espiritual que no se debe utilizar vanamente ni con propósito de lucro, y mucho menos ejercerlo como una profesión. Algunos espíritus poco avanzados se afilan a ellos porque les resulta divertido ver las reacciones de los clientes cuando les acertan algo de su pasado. Pero si aciertan no es por lo que vean en las cartas, sino porque esos espíritus les dan alguna información que son ciertas para ganarse la confianza del cliente, lo cual no quiere decir que todo lo que se les diga sea cierto. También hay personas con mediumidad que no tienen mala fe en lo que hacen, sino que por su ignorancia se han dejado llevar por el egoísmo del mundo y han mezclado su verdadera capacidad con prácticas aprendidas terrenalmente. En estos casos suelen recibir asistencia de algunos espíritus que, aunque no son muy avanzados, no tienen mala intención. ¿Cuál es tu opinión sobre la astrología, es decir, la influencia de los astros en la vida de las personas, y sobre los horóscopos y las cartas astrales? ¿Es cierto que sabiendo la fecha y la hora de nacimiento de una persona se puede predecir rasgos de la personalidad o de sucesos que van a pasar en la vida? Es cierto que todos los seres de la creación están interconectados y que los astros poseen una aura energética que influye en los demás astros y en los seres que los habitan. También es cierto que su influencia se hace más intensa cuando más cerca se está de ellos, al igual que la fuerza gravitatoria se deja sentir en mayor o menor medida en función de la cercanía o lejanía a la Tierra. También es cierto que determinadas influencias astrales pueden ser más o menos favorables para realizar determinados trabajos espirituales y, sabiendo eso, los espíritus avanzados pueden elegir determinadas épocas más favorables para desempeñar ciertos trabajos del plano espiritual. Pero sabed que solo son influencias, no determinaciones. El corredor de maratón desea siempre una temperatura agradable y una humedad moderada para su competición, porque sabe que son las condiciones más adecuadas para conseguir una buena marca. Pero no es el tiempo favorable lo que hace de él un buen corredor de maratón, ni el tiempo desfavorable va a hacer de él un mal corredor de maratón. La influencia se restringe a modular su marca, pues así ocurre con las influencias astrológicas. El espíritu que es avanzado lo será independientemente de la posición de los astros en el momento de su nacimiento, y el que no lo es, tampoco una posición favorable de los astros lo va a convertir en un espíritu avanzado. ¿Quién puede pensar que un espíritu que vaya a encarnar en breve va a tener una vida diferente a su personalidad, o su personalidad vaya a ser diferente por el hecho de nacer 2 semanas antes o después? ¿No hemos dicho ya que la personalidad y el avance espiritual de ese ser es fruto de su aprendizaje espiritual conseguido en innumerables encarnaciones? ¿O cómo podemos pensar que los acontecimientos de su vida estén predeterminados por la fecha de su nacimiento, cuando estamos diciendo que las pruebas se eligen y se preparan antes de encarnar por libre elección, y que depende de su voluntad y libertad el superarlas o no? Tened clara una cosa: el futuro no está escrito. Si el futuro del ser humano estuviera decidido por la fecha de su nacimiento, ¿dónde estaría el libre albedrío entonces? Si os centráis mucho en lo que es accesorio, se os pasará por alto mucho de lo que es importante.